Buenas, ¿cómo están? Soy Fede Pellegrino, coordinador del Departamento de Investigación y Política Socioambiental de Cohouse Global. Hoy nos encontramos en nuestra sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la campaña Yo Voto Ambiente. Un espacio que pensamos para intercambiar ideas y reflexionar con nuestros representantes, que van a elaborar las políticas públicas para ponerle foco a las problemáticas socioambientales más grandes que tenemos. Esta entrevista la estamos haciendo en alianza con Cupo Socioambiental y también con Sistema B. Leandro, ¿cómo estás? Hoy tenemos a Leandro Santoro, candidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, Fede, muchas gracias por la invitación. Bueno, para ponerle foco ya y arrancar un poquito. Hace poquito pasó la marcha del 24 de septiembre, una histórica marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con miles de personas congregadas, con organizaciones sociales, organizaciones ambientales, incluso todos los partidos políticos del arco político. Y nos encolumnamos bajo una bandera, que es justicia ambiental, es justicia social. En ese marco nos gustaría saber cómo entendés vos la relación de la sociedad y el ambiente. Bueno, dentro de lo que entendemos que tiene que ser un replanteo de la forma de vida. Está claro que las sociedades no se alimentan solamente de bienes materiales, sino también de bienes espirituales. Una de las características que tiene, me parece a mí, nuestra sociedad en este inicio de la pospandemia es que emocionalmente hemos sufrido un daño muy profundo en el cuerpo social. Las familias que se dejaron de ver, hemos tenido pérdidas importantes, han aparecido problemas emocionales, incluso nuevos temas de salud mental, y me parece que sería un error suponer que eso está disociado de la naturaleza, del buen vivir, del medio ambiente, de la relación con los animales y fundamentalmente de la interrelación entre las personas. El ambiente, en términos de integralidad, no es solamente el cuidado de la casa común, sino también es lo que sucede dentro de la casa común, la energía, la buena onda o la mala onda. Cuando nosotros veíamos que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, frente a la pandemia, prácticamente no existían espacios verdes para que la gente se pueda encontrar, nos empezamos a dar cuenta que un tema que era de nicho tenía posibilidad de ser un tema de Estado. Los cumpleaños en los parques empezaron a demostrar la inexistencia de espacio verde, pero también empezaron a demostrar la importancia de revincularnos con la naturaleza, porque de las pocas cosas que podríamos sacar positivas de esta pandemia fue que se empezó a poner en valor, y seguramente ustedes tuvieron un crecimiento también en términos de militancia como consecuencia de eso, la importancia de la naturaleza. Entonces, pensar en el ser humano como el punto de acumulación de un proyecto político es pensarlo en su integralidad, es entender que el bienestar es el consumo, pero también es la moderación del consumo, entender que el bienestar no solamente es la capacidad de poder definir un proyecto de vida pensando, no sé, en las cosas que cualquier pibe o piba de clase media le gustaría desarrollar, la posibilidad de viajar, estudiar, no sé, hacer una carrera afuera, sino también vincularse con la naturaleza para construir su propio proyecto de vida. Es inhumano vivir en 40 metros cuadrados como estamos viviendo hoy, todos apilados, sin ninguna posibilidad de esparcimiento ni de recreación y malogrando el tiempo libre. Entonces, el ambiente no es solamente la naturaleza para mí, sino todo lo que eso significa y lo que se construye socialmente alrededor de una idea que para mí es central, que es la idea de la comunidad. No hay comunidad sin espacio público y la verdad no hay vida en comunidad si tampoco hay espacio verde. Bueno, Leandro, los organismos internacionales más importantes, tanto económicos como científicos, ponen al cambio climático como el problema del siglo XXI, el gran problema que enfrenta la humanidad. Ahora bien, si tenemos en cuenta que los políticos actuales, quienes están tomando las políticas públicas para enfrentarlo, se formaron y construyeron una manera de ver el mundo bajo un paradigma que no contemplaba la crisis climática porque, bueno, la sociedad en ese momento no lo demandaba así. Cuando entra en ecuación este problema y cambia la fórmula completamente, ¿cómo impacta en vos, en tu manera de entender el mundo y sobre todo en tu accionar político? Mira, al principio yo estaba buscando respuestas a lo que consideraba que era un punto límite de acumulación del proyecto post-neoliberal, porque me parecía insuficiente definir lo que queríamos ser por lo que no queríamos ser. Entonces, desde ese lugar yo sentía que no alcanzaba con decir no queremos políticas de regulación estatal, no queremos políticas de privatización, no queremos política de concentración de la riqueza, pero necesitaba afianzarme en lo que sí queríamos. Entendiendo que había caído el campo socialista y que el estado de bienestar estaba en crisis, empecé a profundizar las lecturas alrededor de los problemas comunes y de soluciones alternativas y más humanistas. Y ahí lo primero que me empezó a llamar la atención fue los primeros papers sobre el Green New Deal. Entonces decir, bueno, que el Estado tenga un rol en el fomento del desarrollo y que
articule en el marco de la planificación público-privada políticas de desarrollo económico, no alcanza solamente con que aumenten la capacidad productiva y mejoren la distribución, sino que es necesario además plantear el tema de la sustentabilidad ambiental. Y cuando empecé por ese lado, o sea, que te podría decir, entré por la economía, me empecé a dar cuenta que el tema ambiental no era solamente requisito para exportar, por ejemplo, o no era solamente un problema de los que teníamos conciencia ambiental, sino que efectivamente era el problema del próximo siglo, de este siglo y para adelante, ¿no? Entonces, ahí podríamos decirte que la vinculación con el ambientalismo empezó por etapas, porque yo ya tenía, por mi hija mayor y mi hija menor también, o sea, la de 15 y la de 10, los primeros indicios de que algo estaba pasando con las chicas y los chicos, que tenían más conciencia de que había que cuidar el ambiente y que los recursos eran escasos. Después me empecé a dar cuenta en la profundización de esas lecturas, y la verdad que le debo bastante a Noemí Klein, a pesar de que no leí Nólogo, pero sí leí En llamas y me compré Esto lo cambia todo, la advertencia sobre que los problemas no se resolvían solamente en términos personales, los problemas ambientales no se resolvían sobre temas, sobre actitudes personales, sino que requerían políticas públicas. Y me terminó de cerrar completamente cuando entendí que además el avance de la nueva derecha, esta derecha dura, tenía como objetivo la negación del cambio climático y la lucha contra los movimientos ambientales, básicamente porque esa lucha implicaba la necesidad de coordinar acciones y pensar en términos políticos los problemas globales. Y eso es muy interesante para mí, porque yo veía viendo que avanzaba una línea dura de la derecha global que proponía soluciones privadas a los problemas políticos. Y de repente que aparezca toda una línea de argumentación, y ahí es donde yo reivindico el aporte de Noemí, por lo menos, seguramente habrá otro, pero fue con la cual yo tomé contacto con el tema, que decía, che, lo que ayer era rojo y es verde, y el tema del ambiente, digamos, pone en cuestionamiento la organización de la sociedad y la necesidad de encontrar soluciones colectivas, y pone en valor a la política, y pone en valor al Estado, y es por esto que la cosa entra en crisis. Y después cuando lo leo a Piketty, y Piketty lo mismo, ¿no es cierto?, que es de la economía, dije, esto es lo mío, porque efectivamente parte de esa angustia existencial que yo venía sintiendo desde hacía mucho tiempo por no encontrar un paradigma que me sirviera como punto de acumulación ideológica, se empezó a resolver por un lugar que hasta hace muy poco tiempo para mí era absolutamente inesperado. Nunca me imaginé que el ambientalismo iba a ayudarme a resolver esa parte, digamos, de las dudas o de los problemas intelectuales que yo venía sosteniendo. Era como otra parte, o sea, lo resignifiqué. Yo ya tenía, digamos, una conciencia ambiental incipiente y en crecimiento, pero a partir de estas lecturas las resignifiqué y las puse en la centralidad de mi propio dispositivo ideológico. Pasa mucho eso, militantes también ambientalistas que arrancan con la acción individual y después se vuelcan a la acción colectiva y bueno, terminan por supuesto organizándose en organizaciones y movilizaciones. A mí me pasaba otra cosa, yo venía de la acción. Te quería contar esto antes de cámara, pero aprovecho ahora. Capaz que... Yo empecé a militar en el 89 y yo soy muy bichero, a mí me gustan mucho los animales, o sea, y siempre tuve simpatía con Greenpeace. Pero Greenpeace en el ámbito de la política era como el esnobismo posmo, ¿viste? O sea, no estaba bien visto. O sea, el ambientalismo en los 90, cuando yo empecé a militar, era como lo que hacían los chetos, eso era lo que ¿no? Para sentir menos culpa de clase. Entonces la lógica era los pingüinos empetrolados, es una pelotudez de los países desarrollados, acá tenemos pibes que se mueren de hambre. Entonces te daba culpa, ¿viste?, de reivindicar el discurso ambientalista. O sea, ¿por qué? Porque parecía que efectivamente, digamos, frente a otro tipo de problemas, digamos, en los 90, cuando no estaba tan instalado el tema, parecía esnobismo, ¿viste? Y además Greenpeace parecía también una cosa que era una causa justa, pero llevada adelante por una élite, digamos, no era algo de masas, ¿no? Entonces, desde ese lugar yo siempre tuve una posición incómoda porque no lo tenía resuelto, ¿me entendés? Sentía que la causa era justa, pero al mismo tiempo que ¿viste? Era injusto reivindicar ese tipo de agendas, teniendo en cuenta que los problemas que teníamos tenían esta característica social tan angustiante. Imagínate los 90, donde explota lo social. Pero bueno, digamos, la verdad es que la resignificación viene desde ese lugar, digamos. O sea, yo digamos, lo tenía siempre en mi mesa de trabajo, el tema ambiental, lo trataba cada tanto, no lo trataba muy seguido, porque de hecho no tengo yo lenguaje
el lenguaje que ustedes tienen, ¿viste? Todo, la minería urbana, empiezo a descubrir cosas, ¿y esto qué carajo es? El extractivismo, bueno. Extractivismo urbano. Extractivismo, claro. Entonces empecé de a poco incorporarlo y obviamente un compromiso que tengo porque entiendo que el futuro va por ahí. Bueno, esta pregunta nos la organizaron también desde Sistema B, que es más que nada empresas de triple impacto. Sí. Así Ayer estuve. La voy a leer. ¿Ah, sí? Sí. Están acá también, las compañeras, así que ahora después las hablamos. Las crisis sociales y ambientales que estamos viviendo alcanzaron tal magnitud que a las acciones del Estado y las organizaciones sociales tenemos que sumar la participación del sector privado para traccionar el cambio a gran escala. En este contexto, las nuevas economías impulsan un cambio de paradigma, integrando al sector privado en la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales y ambientales, promoviendo una economía que ponga en el centro a las personas y el cuidado del planeta. Un ejemplo de esto son las empresas de triple impacto que generan valor económico, social y ambiental. Ahora sí, desde tu mirada, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las políticas públicas para integrar al sector privado a los objetivos compartidos del bienestar social y el cuidado del planeta? La planificación estatal y la articulación público-privada. No existe en la Argentina un espacio de planificación, de articulación ni de gestión mixto. O sea, porque ni siquiera tiene que ver con la necesidad del cuidado del ambiente, tiene que ver con todo, con el cuidado del medio ambiente, con la expansión de la frontera productiva y tecnológica de la Argentina. Me parece que es la clave de lo que sigue. Yo te contaba también atrás de cámara, aprovecho para pasar el chivo. Estoy pensando, firmé un contrato con una editorial para escribir un libro y la idea es pensar sobre un concepto que a mí me llama la atención, que es la idea de la democracia comunitaria, poniendo el tema de la comunidad en el centro de la escena. Y la comunidad implica reconocer todas las subpartes, digamos, que interactúan, ¿no? O sea, esencialmente lo público, lo privado, lo mixto, lo estatal, lo semipúblico. Y me parece que eso requiere un desafío importante, que es pensar un método de gestión de los problemas comunes, que de hecho yo creo que la democracia liberal no los tiene. Por ejemplo, nosotros pensamos que el diálogo se construye solamente en el Parlamento. Pero eso es un error, porque eso es el diálogo para definir. Pero, por ejemplo, no hay un diálogo para formar idea. Yo vengo planteándolo en la campaña electoral. ¿Por qué un dirigente político o una dirigente política tiene la obligación de juntarse con otro dirigente opositor y llegar a un acuerdo? A veces, digamos, se crean condiciones para un acuerdo construyendo vínculos públicos o privados donde el objetivo no es tomar decisiones, sino formar opinión. Aprender. Vos sos del partido rojo, yo soy del partido azul, y te pregunto cómo la ves y voy formando mi propia opinión a partir del enriquecimiento, de la polinización cruzada de conocimiento. Entonces hay todo un andamiaje que nosotros tenemos que repensar porque los desafíos del mundo de los próximos años requieren instituciones que sean más flexibles que las instituciones que heredamos de la democracia liberal del siglo XVIII. Bueno, ya tuvimos 3 preguntas generales, ahora vamos a pasar un poquito a un juego que pensamos. ¿Viste la serie El Juego del Calamar? Sí. Bueno, viste que hay una parte en la serie donde los participantes tienen que elegir una de las formas. Que no saben bien. Y tienen que pincharla y no saben bien y qué si están eligiendo y cosas. se te rompe la galletita, te morís. Exactamente. Bueno, acá no te vas a morir, pero tenemos preguntas un poquito más fáciles por ahí, o más flexibles, y otras un poquito más complicadas. Muy bien. Así que bueno, van a estar un poquito de lo que decía Maquiavelo, suerte y virtud a la vez. Sí. Que ponemos acá las preguntas para que vos elijas un sobre que quieras. El amarillo no te lo voy a elegir, el azul sería Puyol, el verde te elijo, así hago demagogia. Ahí va, muy bien. Bueno, el tema es ley de envases. Se calcula que en la Argentina consumimos 42 kilos de plástico per cápita. Sí. Estamos entre los países con más generación de residuos de América Latina y entre los 25 países que más desechos plásticos producen. En este sentido, la ley de envases, que es una deuda del Congreso, incluye el concepto de responsabilidad extendida del productor. Sí. Es decir, que las empresas y grandes productores se hagan cargo de los residuos e impactos socioambientales que generan a través de los productos que ponen en el mercado. ¿Coincidís con esto? ¿Cuál es el rol que tienen que tener las empresas e industrias en la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible? Tuve suerte con la pregunta. Porque estuve hablando del tema con el Pitu Salvatierra. ¿Lo tenés? No. Bueno, es un dirigente villero muy conocido,
fue protagonista de la toma del Indoamericano en su momento, pasó por problemas de drogas y se rehabilitó y terminó siendo como un referente del movimiento villero, porque la verdad es un sociólogo sin título, un cuadro, lo tenés que conocer. El Pitu armó hace poco una cooperativa de reciclado de plástico. Y la verdad es brillante el chabón, lo tienen que conocer. Pasando el contacto. Sí, obvio, sí. Está yendo ahora hace 5 años, y fue mucho Intratables en su momento, se hizo conocido. Bueno, entonces me contaba el Pitu, que con todo el movimiento villero me decía, estamos tratando de hacer algo que hasta ahora no se podía hacer porque el tema del reciclado de plástico para el cartonero no era rentable, porque ocupaba mucho espacio y era poca plata. Quedé en hablar después de la campaña, pero en profundidad y en darle una mano con esto, porque él me hablaba sobre la responsabilidad extendida de las empresas y me decía, bueno, una de las cosas que nosotros deberíamos hacer es obligar que quienes producen plástico tengan que comprar una parte de plástico reciclado. Hoy en la Argentina, por ejemplo, Coca-Cola usa 100% de plástico libre, plástico virgen. Quiere decir que los tipos se ponen la Coca-Cola, la envasan, y no se hacen cargo de nada. O sea, me dio una idea. Y le dije que sí, que obviamente que me parecía súper razonable, digamos. Él además me explicó, digamos, que compraron unas máquinas que separan el plástico, bueno, porque digamos, también ese era otro problema, digamos, los distintos valores de los distintos plásticos que están en la calle, pero a partir de un método y de 2 o 3 máquinas que compraron, una compactadora y una como un molino que separa y tritura, lograron hacer de ese negocio un negocio rentable, de esa actividad un negocio rentable. Así que para mí va por ahí y una de las cosas que vamos a tener que hacer también es montar una red de recicladores urbanos en serio que permita, entre otras cosas, digamos, que haya mano de obra en un mundo donde el trabajo lamentablemente es un bien escaso. Pero podría ser una ley interesante. Estoy haciendo una anticipación de algo que todavía no estudié, pero por lo que me planteó me parecía que era el sentido común, donde una de las condiciones que pongamos para poder producir en la Argentina, si es que producís con plástico, es que parte del plástico que vos utilices sea reciclado, digamos, ¿no es cierto? Porque si no, como es, o sea, generás plástico virgen, lo tirás a la calle y después eso ¿a dónde va? Al mar en microplástico o al suelo, ¿no es cierto? Para contaminar, así que estoy con ese tema en la cabeza y quedé para hablar después de la campaña con el Pitu y los invito a que lo sigan. Buenísimo. Nosotros estuvimos en la presentación del proyecto de ley de envases con la Federación de Cartoneros y Cartoneras. Incluso ahí estaban las cámaras empresariales, ¿no? Las cámaras empresariales del plástico, que muchas veces terminan importando el plástico. O sea, entonces, Sí, si claro. ellos tienen la materia prima acá para que los cartoneros y cartoneras le recuperen las cosas, también es un... Bueno, pero a ver, un también la ultraderecha habla en contra de los impuestos todo el tiempo, que hay que bajar impuestos. Tal vez acá no haya que bajar impuestos, porque el impuesto no tiene solamente un fin recaudatorio. No es que vos cobrás impuestos para que los políticos tengan más plata para gastar en la campaña electoral. Eso es una mentira. O sea, vos cobrás un impuesto muchas veces para desincentivar una conducta o para orientar una conducta. Entonces, penalizar, por ejemplo, la contaminación y fuertemente ayuda no solamente a recaudar, sino preferiría no recaudar con ese impuesto, sino a modificar prácticas y formas de producción. Así que para mí va por ahí y nosotros deberíamos pensar una batería de cosas, ¿no es cierto? Así como debería haber exenciones impositivas, o sea, ¿no? No es solamente ir con el peso del Estado para sacarte guita, sino también favorecer por ahí con degradaciones impositivas a que vos puedas innovar, invertir lo que tenés que invertir, porque el problema que tenemos, que esto hay que plantearlo sobre la mesa también, es que muchas veces el ambientalismo sale guita. A veces no, pero muchas veces sí. Entonces no se puede medir todo en términos de la rentabilidad empresaria como la única forma, ¿me entendés?, de entender el ordenamiento social o productivo. También hay una responsabilidad social, ¿viste? Y la rentabilidad también muchas veces tiene necesariamente que ser relativa. No puede ser que la maximización de la rentabilidad a costa de todo, porque, ¿sabes qué? El mundo va a explotar, se va a prender fuego, no es que va a explotar. Claro, por eso ahora en el mediano plazo, o sea, en el corto plazo sale guita, como vos decís, y eso es una realidad que tenemos que enfrentar al particular que invierte, pero a su vez, si lo pensamos en la comunidad, en el mediano plazo nos cuesta más plata no tener cuidado de Sin las lugar a cuestiones dudas. ambientales. Sin lugar a dudas. Bueno, Leandro, ahora sí, llegamos a la etapa final. En el Congreso vas a tener que votar leyes y crearlas, por supuesto, pero también mucho pasa por votar. Hay 3 opciones. No pusimos ausente, pero también puede estar. Me rajo. A veces la legislatura me pasó. Se vota tal cosa y me rajo para no generar quilombo. Bueno, esto es un ping-pong. Yo te voy a decir leyes que están en temática ambiental
y vos tenés que levantar tu cartera mirando a la cámara y poniendo. Ley de humedales. Afirmativo. Es parte, está en nuestra plataforma. Bien. Delitos penales ambientales. Afirmativo. Te la voy a votar toda, me parece. Pues. Ley de fomento a la agroecología. Afirmativo. Ley de gestión menstrual sostenible. Afirmativo. Ley de sociedades BIC. ¿Qué es eso? Es una que fomenta a las sociedades de triple impacto. A las empresas de triple Afirmativo. impacto. Ley de evaluación de impacto ambiental. No, afirmativo. Y en la ciudad haría mucha falta también que construyen cualquier boludez sin ni siquiera estudio de impacto ambiental. Ley de acceso a la tierra presentada por la UTT. No la vi. ¿De qué se trata? Se trata de dar un crédito blando a 2.000 familias para que puedan acceder a una hectárea, 5 hectáreas para producir alimentos No, y tener acceso a una vivienda afirmativo, digna. afirmativo. A ver, aclaremos una cosa. Estamos hablando de títulos, ¿no es cierto? Después ya veo que el día de mañana se trata una ley y me dicen, che, en el contenido y termino votando en contra. Bueno, por las dudas porque el archivo, ¿viste? Está muy bien. Esto no se saca de No contexto. se saca. Muy bien. Ley en base con inclusión social. No, obvio. Afirmativo. Ley de ordenamiento territorial. ¿Qué es eso? Básicamente ordenar el territorio en base a las necesidades que tiene la población. Negociar deuda ecológica por deuda económica. A full. Acción climática por deuda. Está el presidente con eso, sí. Ley de hidrocarburos. ¿Qué es la ley de hidrocarburos? Fomentar la explotación de vaca muerta. Fomentar Sí, la fomentar la explotación de vaca muerta. No, bueno, es un tema. Ahí sí tendría que decirte qué hacemos. Mirá, yo creo que el mundo tiene que tomar una decisión, que es que el mayor esfuerzo lo tienen que hacer los países centrales y los países desarrollados. Está claro que digamos, todo lo que tenga que ver con la emisión de carbono tiene que terminar. También está claro que es difícil que termine de la mañana a la noche, pero yo tengo que ser responsable en esto. Hoy el principal problema económico que tiene la Argentina son los dólares, ¿no? La falta de dólares. Entonces hay que ser cuidadoso con estos temas, para no caer en una demagogia que a mí me podría resultar hasta, si se quiere, simpática, porque a priori yo también creo que hay que cambiar toda la matriz energética y viste, podría decir tranquilamente, hagámoslo de la mañana a la noche. Y después que, total, yo nunca voy a ser secretario de Energía, así que, y probablemente nunca tampoco sea presidente, con lo cual no voy a tener que responder por esto. Pero quiero ser franco. O sea, nosotros tenemos que avanzar en la transición ecológica. Esa transición ecológica significa que tenemos que primero pedirle al mundo, en los foros internacionales, como le acaba de pasar a Alberto ayer, una acción contundente, donde los países centrales tienen más responsabilidades, que son los principales responsables de la emisión de gases a la atmósfera y de contaminación del ambiente, y entender que las economías periféricas como la nuestra tienen que iniciar ese proceso de transición con otro ritmo, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que tanto con los agroquímicos, digamos, ¿no es cierto?, como con el tema, que es el campo y el petróleo, que son dos proveedores de divisas para la Argentina, lo éticamente correcto es que eso de la mañana a la noche desaparezca. Ahora, lo políticamente correcto y responsable, vos sabés que yo vengo del alfonsinismo, Weber, exactamente, la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. O sea, eso es una gran diferencia con sectores de la izquierda dura que nosotros tenemos, que te hablan solamente desde la ética de las convicciones en una posición mucho más alegre y descomprometida. Si yo quiero ser gobierno y ser parte, generacionalmente lo digo, tengo que ser responsable con mis formulaciones, apelando a la inteligencia de mis interlocutores e interlocutoras, que es, ese es el camino, no tengo ninguna duda. La velocidad de los cambios depende mucho de las condiciones de la Argentina. Y no es lo mismo un país desarrollado capitalista que un país periférico como el nuestro. Lo mismo pasa con la minería. Yo creo que son las tres cosas: la minería, los agroquímicos y el tema del petróleo, digamos, ¿no es cierto?, y de los combustibles fósiles. Son tres temas que efectivamente no ayudan al ambiente, pero que existen en la Argentina, y desmontarlos de la mañana a la noche puede ser muy costoso. Entonces, que ese es el camino, no tengo ninguna duda. Que hay que avanzar hacia eso, no tengo ninguna duda. Pero yo no voy a caer en la demagogia simplista para ganarme el voto de 2 o 3 compañeros que digan, mirá, sí, no. Sí, fácil. ¿Hay que ir hacia ahí? Sí. ¿Hay que ir rápido? Sí. ¿Depende de la decisión y de la voluntad política? Muchas veces no. Depende de otros factores que hay que ir negociando. Entonces yo en esto quiero ser completamente franco. Creo que ese es el camino, esa es la dirección, pero hay que ser responsable, porque la Argentina hoy, si no resuelve su restricción externa, que es su ausencia relativa de dólares, puede tener un problema enorme. La cámara con la que me están filmando ahora es una cámara
que está hecha 100% con productos importados, ¿no es cierto? Y si se fabricó en la Argentina o se montó en la Argentina, demandó dólares. El plástico, las cositas, la mesa, casi todo lo que nosotros usamos, los celulares, los micrófonos, tienen dólares adentro y además tienen cobre, ¿no es cierto? Y litio. Entonces, hay que ser inteligente en el planteo porque a veces cuando nosotros vamos con posturas maximalistas, lo que terminamos generando es el rechazo de sectores de la sociedad que nos ven quiméricos. Entonces, si dependiera de mí, sí, el mundo tendría que cambiar radicalmente, la matriz energética, la matriz productiva y la matriz de consumo. De hecho, yo lo hablaba con mi pareja la vez pasada, ¿no? Nosotros tenemos que ser en ese sentido, como familia, más responsable en el uso y en el reciclado de las cosas, o sea, ser más ejemplo, digamos, como tratamos de ser ejemplo con las cuestiones sociales, tenemos que ser también ejemplo con las cuestiones ambientales, porque es una forma también de aportar al cambio en términos de lo que uno aporta y de lo que uno quiere que sea una cultura, ¿no es cierto? O sea, casi te diría el ejemplo del que tiene que predicar con el ejemplo para que cambien las cosas. Pero nosotros también tenemos que ver que es una transición. Y bueno. Entonces, contemplando las condiciones objetivas y la ética de la responsabilidad... O sea, no te voto así rápido, sino que trabajaría para que eso efectivamente sea así, pero a ver, lo más probable, en este caso, no sé si sería afirmativo o negativo, pero digamos, con estos temas en particulares que hacen a los dólares, que hacen a las divisas, digamos, que es el principal problema de la economía de la Argentina, yo quiero ser franco, o sea, lo que me parece que nosotros tenemos que tener es un camino claro y además un modelo económico que nos permita reemplazar rápidamente, digamos, los dólares que producimos, por ejemplo, a través de la minería o de la explotación de hidrocarburos, con otro tipo, no sé, con la estructura, no sé, con la economía del conocimiento. Si nosotros tuviésemos rápidamente la posibilidad de reemplazar el ingreso de divisas, no sé, de la minería, la reemplazamos por la producción de servicios tecnológicos. Obviamente, chau, se terminó la minería, la mega, la chica. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿podemos de la mañana a la noche avanzar en un programa maximalista en esta dirección? No. ¿Por qué? Porque en política vos no resolvés un problema, a diferencia de lo que puede pasar en los movimientos sociales, muchas veces se banderan con un tema. La política vos arbitrás el bien común y eso significa que tenés que tener presente otros sectores de la sociedad que tienen lobby, presión, derechos, legitimidad, cosas buenas, cosas malas, digamos. Entonces a veces queriendo arreglar un problema terminás desorganizando otro y entonces lo que sucede muchas veces, y esto se lo cuento a los que están viendo, que no militan en política, es que saben que se hacen con estos temas, se patean para adelante. Como nadie se quiere comprometer y nadie quiere decir lo que les estoy diciendo yo ahora, se patean para adelante. Lo pateamos para adelante y después vemos. Entonces quedamos bien con todo y que con la deuda externa es un caso típico, digamos, ¿no? Lo pateamos para adelante y después vemos. No, yo creo que hay que encararlo, hay que resolverlo y hay que combinar acciones, la acción internacional, la acción local, la acción cultural y también la acción económica, digamos, para poder ir desmantelando una infraestructura que ya tenemos. Yo no le agregaría quilombo al ambiente hoy, pero la Argentina hoy es un país que es contaminante, digamos, entonces, y tiene toda una industria, hay gente que vive de eso, hay situaciones que se construyen a partir de eso y desmontar eso implica, entre otras cosas, lo que decíamos al principio, tener una mesa de consenso donde los distintos sectores de la sociedad puedan exponer sus intereses y sin duda el movimiento ambiental tiene que tener un lugar protagónico para que los otros actores puedan empezar a incluir la visión ambiental en su propio plan de negocios. Entonces, esto se construye planificadamente. Perfecto. Con esto en cuenta también aprovecho y voy a la otra ley, que es la ley de agroindustria. Claro, bueno, te lo respondí igual, digamos, exactamente lo mismo. Y se entiende porque es horrible porque... Digamos, no, se entendió perfecto. Ah, bueno, es horrible. ¿La ley de movilidad sustentable? Sí, obvio, está a favor, sí. Buenísimo, genial. No, y creo que además tiene que haber, buena parte de la inversión social y de la inversión pública en la Argentina tiene que estar puesto en este sentido. Y otra cosa, la velocidad de los cambios, porque viste que el Papa plantea que nosotros nos movemos en el espacio y el tiempo, pero le damos más importancia al espacio que al tiempo. Y hay que hacer lo contrario. Entonces, ayer lo iba a escribir a la noche porque dije, me lo voy a olvidar. Yo creo que nosotros tenemos que incluir la dimensión del tiempo en el análisis político. Ahora, el tiempo no es una constante, es una variable. Entonces, ¿cómo se avanza un proceso o se detiene?
en función del grado de conciencia social y de organización política. Si nosotros tuviésemos muchas chicas y muchos chicos laburando este tema, generando conciencia, articulando, movilizándose, todo esto que estoy diciendo, que es la transición ecológica, sería mucho más rápida. ¿Se entiende? Le sumo algo también, con el tiempo, ¿no? El otro día escuchaba lo de García Linera ahí en la Facultad de Derecho, y también el horizonte que planteamos, y cómo ese horizonte le da significado al tiempo que transcurrimos. Bueno, por eso yo te hablaba de la democracia comunitaria. O sea, yo creo que nosotros tenemos un problema en la definición de hacia dónde queremos ir. O sea, yo no quiero una sociedad hiperconsumista, hiperindividualista, hipercompetitiva. Me parece que eso lo que hace es transforma al ser humano en una mercancía más. El horizonte tiene que ser necesariamente comunitario, igualitario, horizontal, y eso es lo que yo llamo democracia comunitaria. Digamos, esa democracia comunitaria como norte, que entendiendo la comunidad en sentido amplio, incluyendo, por ejemplo, no solamente a las personas, sino a los animales, al ambiente, a todo lo que a la vida, tiene que incluir la dimensión del tiempo, porque lo más probable, o sea, yo sí soy de los que cree que la vida en la Tierra se puede extinguir rápido. O sea, viste que mucha gente que lo niega. Bueno, para mí no es joda. Para mí los gobiernos asumen compromisos que no cumplen. Entonces vamos a los foros internacionales y decimos que vamos a bajar, no sé, la emisión de gases, qué sé yo, y eso no sucede. Y siempre le encuentran una excusa, ¿viste? Bueno, le pagamos entonces a los países del tercer mundo, así nosotros tenemos una cuota mayor para poder contaminar. Y como yo ya me di cuenta que esto sucede, me parece también que hay que poner el debate de qué hay que hacer con la vida, con el mundo, con la economía, en un plano de más franqueza. O sea, no tenemos que aceptar como natural que los estados mientan. Y mucho más en este tema, pero digo, todos los estados mienten en este tema. Y las instituciones globales mienten en este tema. Entonces, para romper esa dinámica donde todos fingimos que hacemos cosas y nos vamos tranquilos con nuestra conciencia, total, no nos va a tocar a nosotros resolverlo, creo que hay que tratar de, en el buen sentido de la palabra, violentar la discusión, proponiendo enfoques distintos que sean más reales y saliendo de la comodidad de los que firman compromisos que después no van a cumplir. Buenísimo, Leandro. Muchas gracias. Muchas gracias.